¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué nos parecemos a nuestros papás? Pues la respuesta está en un manual de instrucciones increíble que todos llevamos dentro. Hoy justo vamos a hacer un viaje para entender cómo se escribe y se lee ese manual, desde las primeras pistas que encontró un monje en su jardín hasta la molécula que define quiénes somos. Vamos a conectar los puntos. A ver, arranquemos con esa pregunta, la pregunta del millón que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué sacar los ojos de mamá o la nariz de papá? La respuesta, bueno, está en una transferencia de información, una cosa increíble que sucede de generación en generación. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, con la idea de que la información para crear un nuevo ser vivo se pasa a través de unas células muy, pero muy especiales. Pensemos en esto como el primerísimo paso para construir cualquier organismo que se reproduce sexualmente. Y esas células especiales se llaman gametos. Son, digamos, los mensajeros biológicos. El espermatozoide del padre y el óvulo de la madre, ellos son los vehículos que transportan los planos genéticos para la siguiente generación. Y aquí es donde la cosa se pone un poco matemática, pero es súper sencillo. Fíjense, para que un nuevo ser tenga la cantidad correcta de información, cada gameto solo lleva la mitad. A esa mitad la llamamos N. Entonces, cuando se unen, ¿qué pasa? Pues N más N nos da 2N. Y listo, el resultado es un organismo diploide, ya con su juego completo de instrucciones, recibiendo la mitad exacta de cada progenitor. Y bueno, en el caso de los seres humanos, ¿cuál es ese número mágico completo? Es el 46. Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene 46 cromosomas, que no son otra cosa que la suma de los 23 que vienen de nuestra madre y los 23 que vienen de nuestro padre. Pero a ver, ¿cómo se decide qué información se usa y cuál no? Mucho antes de que supiéramos de cromosomas, un monje llamado Gregor Mendel, que hoy conocemos como el padre de la genética, descifró las reglas del juego. Y lo hizo trabajando con mucha paciencia con plantas de chícharos. Mendel nos dejó conceptos que son clave. Por ejemplo, un gen es como la categoría general, digamos, color de ojos. Y un alelo es la versión específica de esa categoría, como ojos cafés u ojos azules. O sea, cada gen tiene diferentes alelos, diferentes posibilidades. Y aquí viene la parte más interesante. No todos los alelos juegan con las mismas reglas. Hay unos que son dominantes y los representamos con una letra mayúscula. Estos siempre se van a expresar aunque solo haya una copia. Y luego están los recesivos, con letra minúscula, que necesitan estar en par, o sea, tener dos copias, para poder manifestarse. Se podría decir que el dominante como que enmascara al recesivo. Entonces, la combinación de alelos que se hereda es súper importante. Si los dos alelos son idénticos, por ejemplo, dos dominantes o dos recesivos, a eso le llamamos homocigoto. Pero si se recibe uno dominante y uno recesivo, entonces es heterocigoto. Un buen truco es pensar en homo como igual y hetero como diferente. Así no hay pierde. Ahora sí vamos a ver cómo se combinan estos rasgos en la práctica. Con estas reglas tan claras, Mendel empezó a predecir cómo se heredaban las características, generación tras generación, y descubrió unos patrones matemáticos que eran sorprendentemente consistentes. Su método era simple pero brillante. Empezaba con una generación parental, la P, de raza pura. O sea, cruzaba plantas que solo daban chícharos amarillos con otras que solo daban chícharos verdes. La descendencia de ellos era la F1, o los hijos, y los descendientes de la F1 eran la F2, o sea, los nietos. Y aquí es donde pasó algo increíble. Cuando Mendel cruzó esas plantas puras, la amarilla con la verde, todos los hijos, toda la generación F1, salieron con chícharos amarillos. El rasgo verde parecía que se había desvanecido por completo. ¿A dónde se había ido? Pero no había desaparecido. Estaba escondido. Cuando Mendel cruzó entre sí a las plantas de la generación F1, el rasgo recesivo, ¡pum!, reapareció en los nietos, en la F2. Y no solo eso, lo hizo en una proporción constante. Por cada 3 chícharos con el rasgo dominante, o sea, amarillos, había uno con el rasgo recesivo, verde. Una proporción de 3:1, siempre. Ok, entonces, Mendel entendió las reglas del juego, pero no conocía las piezas. No sabía qué eran físicamente esos factores que se heredaban. Tuvieron que pasar décadas para que la ciencia descubriera la molécula responsable de todo esto, el ADN. Y esto, de verdad, es asombroso. Todo lo que Mendel dedujo fue a pura observación y matemáticas, sin microscopios potentes ni nada de biología molecular. Prácticamente sentó las bases para entender un lenguaje que todavía ni siquiera se había descifrado. Y esta es la famosa molécula, el ácido desoxirribonucleico, o para los cuates, ADN, la famosa doble hélice. Es básicamente el disco duro biológico que contiene cada instrucción, cada receta, para todo lo que somos y cómo funcionamos.
Y esta es la forma tan genial en que se organiza. Imaginen un hilo larguísimo. Ese es el ADN. Para que quepa dentro del núcleo de una célula, que es súper pequeño, primero se enrolla en unas proteínas llamadas histonas, como si fuera hilo en un carrete. Y luego, ese conjunto se sigue y sigue compactando hasta que forma esa estructura súper densa que conocemos como cromosoma. De hecho, el nombre cromosoma significa literalmente cuerpo de color. Y esto es porque cuando los científicos empezaron a teñir células para verlas al microscopio, se dieron cuenta que estas estructuras absorbían el tinte y se hacían supervisibles justo en el momento en que la célula se estaba preparando para dividirse. Entonces, si los cromosomas son como los libros de nuestras instrucciones, ¿podríamos organizarlos para leerlos? Pues la respuesta es que sí, y cuando lo hacemos obtenemos una vista panorámica de nuestro código genético. A esta imagen se le conoce como cariotipo. Es básicamente un retrato familiar de todos los cromosomas de una persona. Lo que hacen los científicos es tomar los cromosomas de una célula, los ordenan en pares, del más grande al más pequeño, y así crean este mapa genético visual. ¿Y de qué sirve este mapa? Bueno, es increíblemente útil. Primero, permite contar y verificar que esté el número correcto de cromosomas, que en humanos son 46. También se puede determinar el sexo biológico, viendo los cromosomas sexuales X e Y. Y algo muy importante, puede ayudar a identificar ciertas condiciones genéticas que son causadas por tener un cromosoma de más, como en una trisomía, o uno de menos. Así que hemos hecho un viaje desde las reglas de la herencia de Mendel hasta nuestro mapa genético personal. Cada cromosoma es un capítulo entero de nuestra historia biológica. La pregunta que nos queda en el aire es, conforme aprendamos a leer este lenguaje con mayor fluidez, ¿qué otros secretos sobre la vida nos va a revelar?